Iniciar. Habiendo Shabbat Shammai, te agradecemos, Padre, por este tiempo de estudio, de acercamiento, de reflexión, de entender lo que ocurrió a través de la línea que establece nuestro Santo Maestro hace más de 2000 años aproximadamente, y que consecuentemente esto trajo como ventura, como bendición, como brajá, que pudiéramos haber entendido y comprendido la verdad del único Dios verdadero y desde luego del Mesías de Israel. Agradecemos por ello, Padre, porque a través de las generaciones han sido llamados, como dijo el Maestro, muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Que tu bondad, Padre, sea sobre todos aquellos que están en la oscuridad y en las tinieblas y que viven una vida religiosa, tristemente, pero sin conocer la verdad del único Dios verdadero. Es el anhelo de nuestro corazón pedirte, Padre, rogarte, porque esa gente que busca afanosamente, con todo su corazón y con una fe, con una emuná sincera, te busca, les seas alumbrando el camino para que ellos también reconozcan que hay un solo Dios verdadero y un Mashiach. Hoy pedimos y rogamos, Padre, por la sabiduría y el entendimiento y que estas clases nos puedan dar también los argumentos para poder hablarle a la gente y saber de la historia e involucrar a la gente en la historia para que la gente pudiese entender y comprender por qué es que hay tantas religiones, pero especialmente por qué el camino que nuestro Santo Maestro establece es un camino de Emet, un camino de verdad y un camino uno y único que, como nos dijo él, el camino que lleva a la salvación es angosto, pero el camino que lleva a la perdición es amplio, muy amplio. Sea tu voluntad, Padre, que se pueda definir en el corazón de cada uno de nosotros y apegarnos de una manera extraordinaria cada día, más y más a ti, el único Dios verdadero, y desde luego afirmando y confirmando que Yeshua es el Mesías. Que así sea tu voluntad, Padre Santo. Amén y amén. Bueno, pues vamos a continuar hoy con la clase que hemos tenido, que estamos teniendo, de cómo fue que la línea Netzarita surge y cómo fue que se dio las derivaciones y consecuentemente la perversión del camino de los gentiles en un camino que los llevó a la mentira y al engaño y que desde ese entonces ha sido la, digamos, el opuesto al camino que el Eterno nos ha enseñado. Hoy en este día, con la ayuda del Eterno, vamos a pedirlo y vamos a rogar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher sanahu bemitzvotav v'tzivanu al divrei Torah. Bendito eres, Señor, Rey del universo, que nos has mandado el estudio de tu Torah. Amén y amén. Bien, en la lección pasada estuvimos viendo acerca del desarrollo de los líderes, del diverso liderazgo que hubo y que se desarrolló a partir de los apóstoles, precisamente después de la destrucción del templo y las guerras que se dieron entre el año 132 al 135, que terminaron expulsando a nuestro pueblo de Jares Israel para cambiarles el nombre no solamente de Jerusalén, pero sí también a la tierra de Israel como Palestina, y que consecuentemente no era su nombre, pero que sin embargo a partir de ahí habrá una batalla, una lucha encarnizada por tomar el dominio de esta zona, no solamente en ese momento, sino a través de los siglos y hasta el día de hoy. Entre estos líderes encontramos que surgieron de las escuelas promovidas por Orígenes. Orígenes fue uno de los que son llamados padres de la iglesia o líderes iniciales que no de los netzaritas, sino el grupo que surgió posterior a la separación de los gentiles del judaísmo. ¿Por qué?
porque cuando se vieron perseguidos, cuando se vieron acosados, entonces los gentiles decidieron hacerse a un lado para que Roma siguiera persiguiendo a los judíos y a ellos no les pasara nada. Sin embargo, en este crecimiento exponencial que tuvo este, los gentiles, todavía con sus raíces judías, hubo una apertura de parte de Roma al ver que el cristianismo crecía y crecía y crecía y consecuentemente, pues como ustedes saben, fueron perseguidos también por los romanos. Consecuentemente, más tarde hemos hablado de que esta persecución se transformaría, como vamos a ver en esta clase, se transformaría en algo que la misma autoridad romana proporcionaría para que ya no hubiera esta persecución y consecuentemente incluso se estableciera el cristianismo como la religión oficial dentro de Roma. Bien, eh, dentro de esos líderes encontramos a Eusebio, a Juan Crisóstomo, a Jerónimo, a Agustín de Hipona, en el periodo del 263 al 430 después de Mashiach. Por lo que la ausencia de los judíos netzaritas propició que se les acusara de ser los asesinos del Cristo. Y cuando hablamos del Cristo, es el término griego para exponer el término judío o más bien hebreo, Mashiach, Mashiach, el Mesías, Cristo, o del griego Christos. Entonces, cuando hablamos de Christos, ya empezamos a ver una divergencia, porque como que se empieza a diluir o se empieza a entender una situación muy equivocada acerca de lo que es Mashiach. Yeshua, que es un tema que a lo mejor nos proponemos compartir con ustedes, cómo fue que Yeshua se le quitó todo lo judío, todo su trasfondo cultural judío, su lengua y todo, absolutamente todo, para convertirlo del Mashiach de Israel, Yeshua, a el Cristos, el Dios, el Dios romano Cristos o Cristo. Entonces, esto es una situación especial que valdría la pena verlo en lo particular. Pero acá, hablando de esto, se empieza a desvirtuar precisamente a la persona de nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach y empieza a haber un jaloneo ya de parte de los grupos que ya viven independientes de el judaísmo y consecuentemente al perder sus raíces se empieza a distorsionar al mismo concepto y el mismo trasfondo teológico que tiene. Esto ha sido el arma mayormente utilizada por el cristianismo en contra del judaísmo y el movimiento netzarita. ¿De qué? De que los judíos asesinaron a Mashiach, a Cristo. En realidad, no fueron los judíos los que mataron al Mashiach o al Cristo, sino un grupo específico que promovió su muerte, es decir, el grupo gobernante del pueblo y que ocupaba lugares de privilegio, con sus excepciones, como lo fue el mismo Nicodemo, si recordarán, que era uno de los que formaban parte de este sistema. En aquella época, así, el movimiento iniciado por Yeshua originó la unión de la línea judía netzarita en toda la historia de nuestro pueblo. Entonces, ¿quién inició esta línea netzarita? Que no es un invento, sino que viene de una revelación de Isaías 11:1, donde se habla de que el Mesías, el vástago, del vástago vendría precisamente, o el vástago sería el Mesías de Israel.
Por lo que no podemos perder de vista que por otro lado, la muerte de Mashiach era una demanda profética. Es decir, ciertamente hubo quien se involucró planeando su asesinato, hubo quien lo ejecutó, la Roma, pero también debemos entender que esto no pasó por azares del destino o porque ellos tenían el dominio o porque ellos tenían el poder, no. Debemos entender que si algo pasa en el mundo, si algo sucede en nuestro entorno, en nuestra propia vida incluso, todo es permitido por el cielo, es decir, por decreto del cielo. Por lo que no podemos perder de vista que por otro lado la muerte de Mashiach era una demanda profética, es decir, estaba profetizado que Yeshua debería morir. Vamos a ver Yesayahu en 53:10. Se los voy a compartir para que ustedes también lo vean. Ok, vamos a ver. Bien, ahora lo tienen ahí. Vamos a ponerlo acá y esto para que podamos ver. Bien, dice Isaías 53:10. Pero quiso el Señor quebrantarle sometiéndole a padecimiento, cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia y prolongará sus días. ¿Esto qué quiere decir? Que esto fue por parte del cielo un decreto donde estaba establecido que el mismo Mesías sería quebrantado y que consecuentemente él de él mismo daría o se daría como ofrenda de expiación su propia vida. Entonces, no es Roma y sí, no es los que maquinaron su muerte y sí, participaron en ello, pero al final del día, detrás de todo esto, estuvo el decreto del cielo. Leemos en Daniel 9:26. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Este príncipe era Tito. Su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Esto quiere decir que todas estas situaciones que se darán o que se dieron en el caso de Mashiach tendría y por decreto del cielo habría de morir. Esto ya estaba decidido por el cielo. Sí, que fue Roma, bueno, Roma lo ejecutó, sí, pero el cielo había decidido que muriera. ¿Y por qué murió? Por todos nosotros. ¿Por qué murió? Por los pecadores. Entonces, en este sentido, podríamos decir que ellos estuvieron involucrados, sí, pero que al final del día era para que se cumpliera la palabra que habría de morir. Vamos a ver Zacarías 12:10 que dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí a quien han traspasado. Recuerden que Yeshua fue traspasado por una lanza y se lamentarán por él, como quien lamenta por un hijo único, llorarán por él como se llora por un primogénito. Esto quiere decir que como, no sé si alguien ha visto la película que hizo Mel Gibson acerca del Mesías y cómo fue que fue sacrificado y todo lo que le pasó. Y yo vi la película una vez y la verdad a mí me impresionó demasiado porque se documentó mucho de cómo fue la muerte de nuestro Santo Maestro. Y entonces a mí me impactó demasiado y la verdad
Yo la vi una vez, pero ya no la quiero volver a ver, porque en la realidad es muy impactante. Los que no lo han visto, procuren verla, vale la pena. Pero en este sentido estamos hablando del sufrimiento que tuvo y su muerte, que fue una muerte pues tremenda, porque no fue cualquier cosa lo que sufrió nuestro Santo Maestro para poder ser precisamente el Goel de Israel y tener la aceptación del cielo. Dice la escritura que se dio de él mismo. Él decidió darse. Recuerden que oraba ya en el huerto y decía, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y entonces, consecuentemente, ahí estaba accediendo a que la voluntad del Eterno para Yeshua fue primordial. No fue otra cosa más que primordial. Y por lo tanto, él accedió, se dio a sí mismo para ser el sacrificio expiatorio por el pecado de todo el mundo. Entonces, eso es lo que sucedía y entonces tenemos esta situación importante que llevaría a cabo precisamente nuestro Santo Maestro y que consecuentemente, como vemos, estuvo involucrado los que lo maquinaron, pero también estuvieron involucrados Roma porque fue quien lo ejecutó. Pero por el otro lado, detrás de todo está el cielo, el Eterno, quien es bendito, que habría ya profetizado antes de que ni siquiera Yeshua viniera al mundo, estaba profetizado que él padecería todas estas situaciones. Entonces, esto se complementa de manera extraordinaria para entender que Yeshua fue muerto, sí, pero quien otorgó la autorización, quien determinó la muerte del Mashiach, fue el cielo. No era necesario que Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria, dice Gilel 24:26. Desde luego, así está escrito que era necesario que el Cristo o que el Mashiach padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. No podía entrar en su gloria si no padecía todas estas cosas. Pero debemos recordar que la élite gobernante procuró su muerte, pero el proceso fue el que llevó a cabo la ejecución fue Roma, haciendo así real el decreto del cielo. Y así el Redentor entraría, eh, entregaría su alma, su vida, sin escatimarla en rescate de muchos. Esto es muy importante. El cristianismo, creado por Roma, paganiza el mismo. Esto es importante porque a la par, después de que vemos que Yeshua murió por decreto del cielo, hay una situación muy importante porque se empieza a desarrollar el cristianismo como veníamos viendo. Hay una situación muy importante aquí porque el cristianismo ahora, independiente de la línea netzarita establecido por Yeshua Hamashiach, ahora encontramos que el cristianismo se paganiza por medio de Roma. Vamos a ver. Así, por el determinado consejo de Dios, la operación de la sabiduría divina estaba detrás de este evento de la redención, ya que nada ocurre sin la mediación de Hashem, Hechos 4, 27, 28, ya que sin la muerte del Mashiach no habría esperanza para el pueblo de la promesa o para los mismos gentiles. Recordemos que el Eterno establece y decreta que ahora tanto judíos como gentiles vendrán a formar parte de su familia y consecuentemente habrán de entender y comprender la verdad de Dios y también tendrían que aceptar que Yeshua es el Mesías. Y eso es lo que nos hace parte de la familia de Dios. A partir del siglo tercero, la separación entre sinagoga e iglesia, y cuando hablamos de sinagoga estamos hablando
en la amplitud del judaísmo. Y cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de ya una entidad que se ha separado del judaísmo, de sus raíces, y que ahora empieza a operar de una manera diferente por las formas y las estructuras que se establece y ya de alguna manera siendo una identidad diferente a el judaísmo. Eso es lo que consideramos la iglesia, hablamos en un sentido histórico. Ya habría definido su diferencia. La división romana había tomado el camino opuesto. Es decir, ya el romanismo habría de tener una influencia muy importante en la iglesia. Primero, los líderes que fueron separados perdieron su conexión con su raíz. Y ahora el Roma trata de alguna manera de sojuzgar este movimiento que crece y que crece y que crece, pero que ya está separada de sus raíces. Consecuentemente, esto trae a colación para el Imperio Romano la necesidad de aferrarse a algo porque el Imperio Romano se está deshaciendo, se está volviendo polvo y entonces consecuentemente buscan la manera de subsistir y una de las formas de subsistir es haciéndose al cristianismo para poder utilizarlo como un medio político y religioso que les dé nuevamente el impacto y la fuerza para seguir siendo el imperio que había sido. Esto es bien importante porque tal vez sin querer al principio, pero como diría el sabio filósofo mexicano, sin querer queriendo, llegaron a la conclusión que si se adherían al cristianismo, ellos lograrían hacer y tener un poder y un dominio no solamente religioso, sino políticamente en el mundo conocido. Y por eso se empieza a abrir la pauta para que la iglesia, como vamos a ver, no pierda a todos aquellos que de alguna manera se van convirtiendo a el cristianismo. Ya se había definido su diferencia. La división romana había tomado el camino opuesto, ya que el judaísmo netzarita huía de la persecución romana por su condición misma de judíos al principio, disminuidos en número y anulados en la influencia de la verdad a los gentiles en la ahora naciente iglesia, la ahora naciente iglesia dominada y sojuzgada por Roma. Y así el judaísmo nezarita, diezmado, perseguido, perdería su influencia y asimilado por ahora por la misma iglesia. ¿Qué pasó? Muchos de los nezaritas en ese camino fueron absorbidos, asimilados al cristianismo. Tristemente, así sucedió, tristemente. Te voy a decir que eso no es novedoso. Hoy en día encontramos a gente que encuentra la verdad de Hashem, encuentra el Mesías judío, pero en una vuelta equivocada se va de boca y se va con el judaísmo ortodoxo o se va y toma una vuelta equivocada y se va con los mesiánicos, que no es ahora lo que fue antes. Antes surgió el mesianismo como una entidad muy importante, pero que se disolvió y que sus valores se perdieron. Y hoy en día, cuando hablamos de mesianismo, estamos hablando de una entidad que no tiene nada que ver con el judaísmo nezarita. Entonces eso es muy importante, porque la gente a veces se confunde porque oye que el mesianismo y muchas veces equivocadamente se deja llevar por estos grupos mesiánicos que de judíos no tienen nada, solamente la apariencia, como vamos a ver más adelantito.
Bien, entonces, dos culturas enfrentadas, dos culturas enfrentadas. Ahora encontramos en el siglo tercero, inicios del cuarto siglo, una iglesia intervenida por gentiles, con un alejamiento de las interpretaciones judías y ahora con una filosofía para interpretar las escrituras, que enmarcan las interpretaciones del Adabar de Hashem, alejándose cada vez más de la verdad y germinando y desarrollando una religión que ha sido enajenada de su realidad existencial para intoxicarse con la bodá zará, es decir, con la idolatría. Esto fue lo que sucedió con con el cristianismo histórico. Se radicalizó, perdió su esencialidad y terminó intoxicándose con la bodázara. Ahorita vamos a ver por qué. A partir del cese de la persecución del oficialismo romano, es decir, Roma oficialmente persiguiendo a los cristianos, y su aprobación como la religión oficial de Roma y de su imperio, las cosas fueron transformadas. El esconderse, el huir, ya no es parte de la existencia de la iglesia cristiana, separada de sus raíces judías. Ahora ya es la religión, ya es la religión oficial en el romanismo. Roma lo establece, en el Estado romano establece que la religión oficial es el cristianismo. Permítame un segundito. Cobres. Muy bien, seguimos. Entonces, esto es muy importante porque nosotros pensamos o pensábamos que cuando estábamos en la iglesia cristiana, yo lo digo como testimonio, yo fui cristiano y fui pastor cristiano y fui por muchos años, fui pastor cristiano, pero el Eterno, quien es bondadoso, abrió el entendimiento y reconocí y conocí que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua HaMashiach, hombre. Entonces, esto, aunque se leía y se leía y se leía, no se entendía. Y no lo entendíamos ¿por qué? Porque estaba cauterizada nuestra conciencia a través de la religión que se nos fue de alguna manera impuesta o dada a través de la cultura que heredamos de nuestros padres. Y a partir de ese cese de la persecución del oficialismo romano y su aprobación como la religión oficial del imperio, las cosas fueron transformadas. El esconderse o el huir ya no eran parte de la iglesia cristiana, separada de sus raíces, desde luego, porque el cristianismo, como vamos a ver, no aceptó ni quiso aceptar para nada a esa bola de chusma de los judíos, porque como saben, aún a estas alturas del camino, Roma seguía persiguiendo y había una gran cacería de brujas en contra de los judíos. El emperador Constantino se convirtió al cristianismo, según la historia, sinceramente o permaneció leal al paganismo. Vamos a ver. ¿Constantino se convirtió al cristianismo sinceramente o permaneció leal al paganismo? Este es un material de debate entre los historiadores, incluso. Su conversión formal para el cristianismo fue en el año 312. Es reconocida casi universalmente entre los historiadores, a pesar de que se afirmó que fue bautizado solo en el hecho de su muerte por el obispo arriano Eusebio de Nicomedia en el 337.
el supervisor de este proceso de transformación y de la misma absorción de la cultura, tanto romana y no romana, para llegar a ser parte de una misma cultura por la nueva iglesia. Es decir, en otras palabras, ¿qué es esto? Lo que estamos diciendo es que la religión cristiana procuró unir, amalgamar a las culturas de los diferentes países del mundo, de los diferentes países o gentiles del mundo. Es decir, que hubo ahí el, la unión, la absorción de una cultura o de la cultura de cada país, de cada persona, para traerla dentro de la nueva iglesia cristiana. Es decir, en el año 313, Constantino y Licinio promulgaron el Edicto de Milán, que despenalizaba el culto cristiano, porque antes pues eran perseguidos. Pero ahora, con este edicto de Milán, se hace el cese de esta persecución. El emperador se convirtió en un gran mecenas de la iglesia cristiana y sentó un precedente para la posición del emperador cristiano dentro de la iglesia y planteó las nociones de ortodoxia, es decir, de la práctica que se debería de llevar a cabo la ortodoxia y la cristiandad, concilios ecuménicos, todo eso lo organizó Roma y la iglesia estatal del Imperio Romano declarado por edicto en el año 380. Es decir, se convierte en la religión oficial de Roma en el año 380. Entonces, ¿qué pasa? Pues de ser perseguida a no ser perseguida y de no ser perseguida a establecerse como la religión oficial de Roma. Esto es lo que ocurrió. Pero ahora, para estos días, pues ya definitivamente se ha perdido totalmente ha perdido su relación con sus raíces de la fe judía. Ya no te hay ninguna relación. Ahora subsiste por sí misma. Ahora es una nueva entidad. Ahora tiene una forma de interpretar las escrituras, la filosofía, y ahora la espiritualizan y crean conceptos, ideas, pensamientos respecto de los mandamientos sin entender realmente lo que dice la misma escritura, porque al final del día, aunque tenían la escritura, aunque se llevaron la Tanaj y el Brit Hadashah, aún así ellos, Roma, habría de establecer primeramente su oficialismo del cristianismo católico por encima de las mismas escrituras. Y esto es lo que sucede hasta el día de hoy. El catolicismo romano establece sus principios, sus ideas, su régimen oficialista que la maneja precisamente el Concilio de Roma o el oficialismo, los oficiales de Roma, que son prácticamente lo que se considera la Iglesia católica romana, pero es interesante porque los creyentes no son considerados parte de, y casi nadie sabe eso, que oficialmente la iglesia son sus cardenales, son todos sus oficiantes, todos los que tienen su rango dentro de esos, la iglesia, esa es la iglesia católica, la iglesia cristiana católica romana. Esto fue determinante para que se aperturara la entrada del paganismo, comenzando un proceso de
cristianización, perdón, imperial. Es decir, el imperio empieza a moverse dentro de la iglesia cristiana y a mover y a mover y a tener la influencia y a mover y a tener este poder dentro de la iglesia católica romana. Ahora la gente se hace cristiano para recibir favores del imperio. Ahora la gente se hace cristiano para recibir favores del imperio, así adoptando el cristianismo por conveniencia social y política, adoptando el cristianismo por conveniencia social y política, con el propósito de mantener y retener a los conversos dentro de sus templos. La iglesia católica romana, cristiana católica romana, permitió traer con ellos sus creencias, imagínate nada más, les permitió traer con ellos sus creencias con la esperanza de que luego las abandonarían. ¿Qué pasó? No las abandonaron. Hasta el día de hoy, cualquier persona que se convierte lo aceptan, si era, es brujo, si es hechicero, si es esto, si aquello, sea la práctica que tenga, tú vente, ven, te bautizo, te quito los cuernos y la cola, ¿qué le van a quitar? No le quitan nada porque lo acepta tal como es y sigue practicando lo que practica. Por eso vemos a aquellos que adoran a la muerte, por eso vemos a los hechiceros y a los brujos ahí en sus lugares de prácticas paganas, ocultistas, vemos que tienen a sus santos y que tienen ahí hasta a un crucifijo y todo aquello. ¿Por qué? Porque para ellos es dentro de sus prácticas han amalgamado absolutamente todo lo que ellos creen y lo han hecho parte de su fe, por decir algo. Y dado que esto no fue así, así terminó la iglesia paganizándose. Es decir, no dejaron al principio, ellos permitieron que todos llegaran con su tambache de ideas, de pensamientos, con su idolatría, todo lo admitieron pensando que lo iban a dejar, pero al final del día, como no pudieron con el enemigo, se hicieron a él. Y entonces la iglesia hasta el día de hoy, si se les apareció la Virgen del Comal, en el Comal, pues ya la Virgen del Comal. Si se les apareció en el ladrillo, la Virgen del ladrillo. Y así sucesivamente, y a donde quiera que quieran y lo que quieran se les da, porque así los mantienen dentro del catolicismo. Y eso ha sido una situación muy importante. A partir de la reforma, y esto es entre paréntesis, a partir de la reforma hubo un aparente impulso para hacer una reforma, válgame la redundancia, al respecto del catolicismo o del cristianismo católico. Pero sin embargo, fue un intento fallido, porque eh, Martín Lutero hizo una protesta en contra del abuso de las indulgencias. Y entonces se despertó ahí una situación de las inconformidades que había, porque la iglesia no solamente cobraba las indulgencias y hacía y despojaba a la gente de sus tierras, de su dinero y todo aquello, y bueno, ese es otro asunto, pero también el mal llamada Inquisición. La Inquisición fue un arma para hacerse de los recursos y la riqueza del mundo. De tal manera que incluso acá en México se dio la famosa guerra cristera, si alguno sabe. Y esa guerra cristera fue precisamente en contra de cuando gobernaba Benito Juárez, porque Benito Juárez quiso separar la religión del Estado. Y entonces cuando esto sucede, todo el clero se le vino encima y empezaron en las iglesias a fomentar y a impulsar que se levantaran en contra del gobierno. Y así se llamó pues
la guerra cristera, a donde mucha gente murió por causa de que los clérigos levantaron a la gente, al pueblo, en contra del gobierno, porque les decían que les querían negar su fe, y eso no era cierto. Lo que pasa es que eran mucho ya el abuso, eran demasiado ricos ya el clero, y gran parte del país lo tenía el catolicismo romano, gran parte. O sea, su intención siempre fue enriquecerse y tener dominio político y en todos los sentidos hasta el día de hoy. Bueno, se cierra el paréntesis. Bien, entonces cuando nosotros miramos y vemos todas estas cosas, vemos que se ha desgastado esa situación, y ciertamente se va cayendo y se va cayendo en situaciones totalmente opuestas a la verdadera fe, al verdadero camino que nos mostró el maestro, y consecuentemente el cristianismo se convierte en una eh, eh, convergencia de idolatría. Toda la idolatría es aceptada. Y hasta el día de hoy, los que más quisieron, después de la reforma y de algunos años, se quisieron introducir una reforma y no se logró. Al final del día, el cristianismo que surge más tarde con los ebionitas, que voy a hablar de ello un poquito más adelante, son grupo que fomentaría en un determinado momento esta situación de el único Dios verdadero y de su Mesías, Yeshua, pero que sin embargo no pudo tener una aceptación total, y que consecuentemente se quedó en lo que consideramos y entendemos ahora como el evangelismo cristiano, y que consecuentemente es lo mismo. O sea, al final del día no se deshicieron de la idolatría, sino siguieron, y tiene el cristianismo todavía en su seno, tiene la Trinidad como una fe muy arraigada en su corazón, y no entienden que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Por otro lado, con el fin de eliminar todo lo que oliera judío, se harían cambios en el calendario cristiano. Ah, sí, claro, porque no crean que nada más las cosas quedaron así. Es decir, se buscó hacer una diferenciación entre el cristianismo y el judaísmo. Y entre más lejos, mejor, porque esto apesta a judío. Y entonces, como apestaba a judío, entonces tuvieron que hacer muchas situaciones muy importantes. Quisieron cambiar el calendario al respecto de las fiestas. eh, y que fueron factores decisivos. Una nueva fecha de la resurrección de Mashiach establecida, y una fecha fue oficializada junto con la fiesta de lo que nosotros conocemos como Pesach, pero que para el cristianismo en general es la Pascua, y su resurrección Ajá. al terminar el Shabbat. Una nueva fecha para la celebración de la Pascua cristiana, con esta fecha ya establecida incluso en la Torá, el 14 del primer mes de Nisan, como citado en Levítico 23, 5 al 8. Por otro lado, el cristianismo celebra el día de la resurrección el primer domingo después de que aparezca la nueva luna, después del equinoccio de primavera, es decir, cuando la primavera comienza. Y esto establece una nueva fecha. Por eso es que muchas veces, si se han fijado, nosotros celebramos Pesach y en ocasiones coincidimos, pero no coincidimos porque queremos coincidir, no, sino porque nosotros tenemos la fecha, el 14 del primer mes, Bien. Nisan o Aviv, ¿ok? Por eso, pero ellos, como la fecha del equinoccio de primavera varía, entonces a veces ellos coinciden con nosotros, y a veces eh, es una semana antes o una semana después ellos. Entonces, esto es lo que ellos establecieron como una forma de hacer una diferencia
entre lo judío y entre el cristianismo. Y que al final del día aparentemente es lo mismo, pero no lo mismo. Aparentemente ellos celebran lo mismo, pero no lo mismo. Entonces eso lo tenemos que tener mucho cuidado, porque ni siquiera saben qué celebran. Bien, todavía para el año 160 después de Mashiach, el obispo de Sardis, en un sermón cuyas palabras declaraban que en Sardis se celebraba todavía conforme a la escritura judía. Todavía en el año 160, el obispo de Sardis documentó y decía que Pesach se celebraba conforme a la estricta costumbre judía. Sin embargo, la fecha fue cambiada, ya que las iglesias cristianas en el imperio romano adoptó el calendario de Roma, el calendario gregoriano, y ya no el judío. Y esto trae una gran diferencia, por supuesto. Por lo que ahora el propósito es destruir al judío y al judaísmo con las medidas más represivas. Sea como sea, hay que acabar con ese judío y con el judaísmo. Adriano prohibió la celebración de todas las fiestas y actividades judías. La situación es ahora una acumulación de males sobre males. Es decir, les va mal al judío y ahora más mal. Se empezaron a introducir fechas extrañas a la Torá. Es conocido históricamente que los romanos eran adoradores del sol. Ellos creían que el día del nacimiento del sol era el 25 de diciembre y que mucha gente en todo el mundo celebra, es decir, el nacimiento del dios sol para los que no lo sabían. Esa es la celebración que establece el romanismo para el 25 de diciembre, porque en ese día aparecía más brillante el sol que su brillo durante todo el año, mientras que los romanos consideraban al judaísmo como una religión degradante, supersticiosa y que atentaba contra la cultura del imperio, por lo que pavimentó el camino para establecer el dominio, perdón, pavimentó el camino para establecer el domingo como el día de adoración, entre otras cosas, porque podrían pasar desapercibidos por las autoridades romanas, dado que los mismos romanos se reunían para adorar al dios Sol. Entonces, los romanos adoraban al dios Sol, ¿cuándo? El domingo. Y entonces, el cristianismo, ya separado sus raíces, empezó a reunirse el día domingo. ¿Por qué? Porque no tuvieran problemas con Roma y les causara un problema que hasta los matara. Entonces, ¿qué pasó? Pues que simple y sencillamente dijeron, pues nos vamos, ya no, Shabbat, ya no, olvídense, Shabbat, ya no. Sexto día no, ahora el primer día de la semana para que así como los romanos se reúnen para adorar a su dios Sol, así también nosotros. ¿Y qué pasó? Que al final del día terminaron adorando al dios Sol. Así sucedió. Por lo tanto, se gentiliza el judío. Desgraciadamente, hubo muchos judíos que fueron atraídos al cristianismo. De la desconexión de Israel surge el rechazo a todo lo que viniera de Israel y del judaísmo, por lo que si un judío se convertía al cristianismo, tendría que renunciar a todo lo que fue educado en el judaísmo y ser una persona totalmente diferente a lo que fue o lo que fueron sus antepasados. Es decir, hacerse gentil o hacer gentil a un judío. Era la meta del cristianismo para ese momento de la historia. Hacer que un judío se vuelva
cristiano, es decir, gentilizarlo, cortarle sus raíces, quitarle su fe, que renuncie a todo lo que sus antepasados creyeron, a todo lo que Abraham, Isaac, Jacob, Moshe y los profetas enseñaron, tenía que renunciar para entonces volverse cristiano. Este, Esto fue también una situación que se dio y desgraciadamente se dio, ¿eh? Hubo judíos que fueron introducidos al cristianismo y renunciaron, desgraciadamente. Hay muchos judíos al día de hoy que son católicos y que son judíos, pero son católicos. Hay muchos judíos seculares, se llaman seculares porque no están introducidos, no son practicantes básicamente del judaísmo, pero creen. Entonces ahí hay algo medio raro. Creen en Moshe, creen en el creador único, y también creen en el Mesías. Pero hay muchos escollos que se tienen que entender para no caer de bruces ante lo escondido y el tropiezo que causa el cristianismo dentro del caminar de la historia. Bien, el resultado de la operación de Roma para desaparecer a todo lo judío y añadir el libertinaje, ahora los gentiles que estando en el judaísmo lo abandonan haciéndose al paganismo que implicó la vida cómoda, sin la persecución por parte de Roma, no sin la renuncia ahora a las raíces de la fe judía, que ahora pareciera un estorbo para realizarse socialmente y políticamente para congraciarse con Roma. La gente le gusta el poder, a la gente le gusta la influencia, a la gente le gusta la aceptación social, eso es lo que le gusta. Y entonces, cuando esto no tiene su respuesta dentro de lo que la persona cree, entonces abandona su fe y se vuelve a una religión que le da ese apego a lo social o en la sociedad y a lo político, al poder. Y entonces, consecuentemente, encontramos estas situaciones que fueron también influencia importante para que la gente dejara sus raíces y se volviera cristiano. Esto es una cosa que aparece aparentemente no es Valiente, ¿no? pertinente, pero que al final del día es algo que pasó y sigue pasando, que pasó y sigue pasando. Mucha gente deja su fe por esas condiciones, por ser aceptado socialmente y para tener poder político. Por lo tanto, los que no quisieron negar su fe, tanto judíos como gentiles, tendrían que atenderse a la persecución y aún a la misma muerte. Eso es lo que les deparaba. Y por eso es que mucha gente no quería saber nada del judaísmo, porque sabía que mediaba, los perseguían, no les dejaba un lugar a donde poner su pie, tenían que andar de aquí para allá, de allá para acá, por eso el dicho ese de andar como judío errante. No es que el judío quisiera ser errante, sino por la persecución se volvió errante. El ir, el venir, el estar y el no estar. Aún en la misma o al mismo exponerse a la misma muerte. Esto era el camino, persecución o muerte. Y así se extendió a través de las generaciones en la historia del judío y del judaísmo la persecución, así como llegó. Y hasta el día de hoy
el antisemitismo es parte de esa persecución hasta el día de hoy. La purga que se diera en España y en Portugal con la operación de España después de mm, negociar con Roma para eliminar del reino español y de Portugal a los judíos, quedándose con sus posesiones, sus bienes, sus tierras y escapando algunos y reubicándose en los países orientales, África y aún en América. El Holocausto, donde mueren 6 millones de judíos y que a pesar de esto tuvieron que subsistir hasta el día de hoy. Entonces, la persecución pues, es innegable. Por ser judío, nadie lo quiere. Hoy, pobrecitos palestinas, y ahí sacan ahí a que un niño se murió, pero no sacan a los que mataron a aquellos hombres, a aquellas mujeres, a los niños los decapitaron cuando fue el asalto el 7 de septiembre, creo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una situación que si le pasa al judío, ay, pues ¿de qué se queja? Y si le pasa al palestino, entre comillas, santo Dios, pegan el grito en el cielo, ¿no? Y todo mundo los pobrecitea. Cuando la realidad es que en una guerra sabemos que hay situaciones de pérdidas colaterales y que uno no quisiera, pero desgraciadamente la guerra es así. Pero se sienten y se hacen los mártires cuando también nuestro pueblo ha sufrido. Y el otro día estaba viendo un video a donde se veía el cementerio lleno, pero lleno de sepulcros de gente que ha muerto, y muchos de ellos hasta muy jóvenes, que han ido y se han expuesto a la guerra y que han muerto. Eso Israel lo ha callado en su corazón y llora a sus muertos, llora a los perdidos, llora a sus madres, a sus padres, a sus hijos, los llora porque sabe que nadie los va a comprender porque hay una persecución en contra de nuestros hermanos judíos. Entonces, eso es algo muy importante y hay que orar mucho, mucho, mucho por nuestro pueblo. Al único que nos puede ayudar, al único que puede cuidar al pueblo de Israel es Hashem. Todo absolutamente está escrito cuándo habremos de venir, cuándo nos habremos de ir, en qué condiciones nos vamos. Dios lo ha decidido así y por tal, mis amados hermanos, tenemos que entender que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Tú tienes un propósito, yo tengo un propósito, pero al final del día el propósito máximo es ser luz, como Hashem es la luz, como Yeshua HaMashiach fue puesto como luz del mundo. Y por lo tanto, tenemos nosotros que alumbrar, que hacer la diferencia y hacer mirar a las naciones quién es el Eterno y quién es su Mashiach. Ahora, en el resurgimiento del judaísmo, o actualmente, vamos a ver algo en la cuestión histórica. Para la próxima clase voy a darles algunos datos históricos o cronología, mejor dicho, histórica de cómo se desarrolló la línea netzarita en los diferentes extractos, algunos datos de gente, rabinos y gente que eh, creyó en Mashiach. Y por eso es que nosotros tenemos hoy esta bendición tan grande. Con el resurgimiento del judaísmo con Yeshua, ha inquietado al judaísmo rabínico sin Yeshua y han creado una serie de instituciones para intentar frenar el intento masivo de los judíos para unirse al olivo natural, al judaísmo nezarita instituido por Yeshua.
Una de esas instituciones que tiene sus tentáculos en América Latina es la llamada JEUS, Judíos por el Judaísmo, que tiene su centro de operaciones en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, cuyo propósito es mostrar que Yeshua no es el Mashiach de Israel y cómo es que los judíos que le aceptan como cristianos dejan de ser judíos y se convierten en cristianos, viviendo en la misma condición. Es decir, ellos no hacen ninguna diferencia y ellos, si tú les dices, es que yo creo en Yeshua, ah, tú eres cristiano, tú eres cristiano. Aunque no seas cristiano, tú dices, es que soy judío netzarita. Para ellos no hay esa diferencia, porque no aceptan que Yeshua es el Mesías. Y entonces estos grupos como el Jeús, hay varios grupos, incluso acá en México. Yo me recuerdo en los primeros tiempos a donde hicimos nuestra conversión al judaísmo, había judíos acá en México que se dedicaban a presionar a aquellos que nos estábamos convirtiendo al Dios Altísimo y reconociendo que Yeshua era el Mesías judío. Y a mí me hablaron en dos, tres ocasiones presionándome y diciéndome que no, no éramos nada y que quién sabe qué, quién sabe cuándo. Hasta que un día lo tuve que poner en su lugar y ya desde ese día ya no me volvió a hablar. Pero esto es algo que nosotros debemos entender. El judaísmo sin Yeshua, hay mucha gente muy honesta, muy amable, pero hay mucha gente que defiende con todo el judaísmo sin Yeshua y, y no entienden, no comprenden. Están tapados de los ojos, tapados de los oídos, tapados de la mente y del corazón. Y un judío netzarita es un enemigo de ellos. Eso es algo tremendo, pero es una realidad. Y entonces estamos hablando de un tiempo y de una situación muy importante que todavía a nivel mundial se da, todavía a nivel mundial. Nosotros diríamos allá, pues en Estados Unidos, no, acá se da. Y qué bueno que a ti no te hablan, pero acá a nosotros, los líderes, hemos sido expuestos a todas estas situaciones y cosas que ustedes no saben, que al final del día, esto es algo que el Eterno, quien es bendito, de alguna manera utiliza para probar nuestra fe. Bendito sea Hashem, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Bien, por lo tanto, esto es lo que nos dice la Torá acerca de Mashiach. Para la próxima clase, con la ayuda del Eterno, vamos a estar mirando una, yo le llamo una radiografía de las escrituras al respecto de que el que puede leer, puede entender que las escrituras, los profetas, el Tanaj, el Brit Hadashah, eh, nos dice, nos constata, nos afirma que Yeshua es el Mesías. Y entonces eso lo quiero que lo veamos para la próxima clase. Y vamos a tener voy a preparar ese documento que se los voy a poner a su disposición para que ustedes vean no es una forma exhaustiva, pero de alguna manera nos da una referencia de cómo el judaísmo netzarita tomó lugar en la historia y que aun cuando en muchas ocasiones se volvió casi invisible, vemos que a través de las generaciones persistió y se mantuvo y que a veces incluso en algunas regiones del mundo surgió con fuerza y en muchas otras partes pareciera que se apagó, pero no era así. Al final del día vemos, y sobre todo ahora en nuestros días,
que ha sido un boom esto de regresar a las raíces de la fe judía. Y entonces, eso es importante que tú lo sepas, para que tengas los argumentos, para que tú tengas la certeza de en quién has creído y nadie te mueva de tu fe. Si en un momento dado nosotros estuvimos equivocados y los tuvimos, ahora debemos también estar muy conscientes de que la verdad de la Torá nos apoya en la fe de creer, de creerle a Dios de que Yeshua es el Mesías. Que tengas una magnífica tarde, noche y que puedas disfrutar de la reflexión que nos deja la Dabar en este día. Hay mucho que debemos masticar, que entender y mirar que al final del día el judaísmo netzarita ha prevalecido a través de los embates, de las circunstancias, de las influencias, de incluso de la religión. A pesar de ello, el Eterno ha permanecido y ha sido fiel para que la gente pueda conocer, reconocer que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua HaMashiach, hombre. Bien, bueno.